Congreso para No Neurólogos. Vamos a dar inicio al módulo de enfermedad cerebrovascular. Voy a tener el agrado de presentarles a nuestro primer ponente, el doctor William Arias Sifontes. El doctor William Arias Sifontes es médico que se graduó en el Instituto Superior de Ciencias Médicas Camagüey, Cuba. Es especialista en neurología, estudió en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Almejeiras, Universidad de La Habana. Tiene varias publicaciones de revistas internacionales de prestigio, miembro de la World Federation, de la World Stroke Association, miembro de la Asociación Mundial del Dolor y actualmente profesor de neurociencias de la Universidad José Matías Delgado, expresidente de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador, actualmente secretario de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador. Dejo con ustedes al doctor William Arias Sifontes, quien nos va a dar la conferencia Actualidades en el tratamiento del ictus. Doctor William Arias. Buenos días a todos, es un placer participar nuevamente, estar aquí junto a ustedes en este 17 Congreso Centroamericano y en el curso para no neurólogos. El tema que nos toca es un tema que generalmente hemos tratado en casi todos los congresos, que es lo que es el manejo de la enfermedad cerebrovascular. A lo largo de este módulo, esta primera parte hablaré yo fundamentalmente de lo que son el tratamiento agudo. Después el doctor Cornejo nos estará disertando sobre lo que es el ictus en adulto joven, que es una rama muy importante y que cada vez va aumentando más. Y la doctora Erika nos hará de la prevención, cómo vamos a prevenir ese evento que ocurrió. ¿Y qué es un ictus? El ictus es una alteración transitoria permanente de la circulación cerebral en una zona del parénquima encefálico. Puede ser o es por una alteración de los vasos cerebrales que la irrigan, ya sea por una isquemia o ya sea por una hemorragia. Pero las definiciones van cambiando. O sea, realmente, ¿por qué? Porque se han venido lo que es la resonancia magnética, se han venido nuevos criterios para el manejo de la enfermedad cerebrovascular, y en la nueva definición dice que es un episodio de disfunción focal del cerebro, la retina o la médula que dura más de 24 horas, o de cualquier duración si la imagen de la tomografía o la resonancia magnética o la autopsia muestra un infarto o una hemorragia en el foco correspondiente, y la aparición de síntomas también. La definición de ataque transitorio de isquemia, otro aspecto muy importante en el manejo de la enfermedad cerebrovascular, dice que se trata de una disfunción focal de menos de 24 de duración y que no haya una evidencia en la formación de imágenes en la resonancia o en el TAC. Estos son algunos médicos, como sabemos, que se dedican y han dedicado su vida al estudio cerebrovascular. El doctor Álvaro Sarín, que es el jefe de la unidad de Barcelona, dice algo importante. No se puede decir que el tratamiento del ictus es polémico, pero sí que no es sencillo, ya que con frecuencia se presentan alteraciones en el manejo de la enfermedad cerebrovascular, y que esto va a hacer que este tipo de enfermedades se nos convierta en una dificultad para manejar. Ahí sí no fue, ¿quién fue? La tercera. Como le decía, el doctor Álvarez decía que es una patología compleja que precisa una atención neurológica especializada y precoz y realizada en unidades de ictus para poder
tener el paciente o el médico a su mano las opciones terapéuticas. Y hay, por ejemplo, algunos ejemplos donde es muy difícil tomar decisiones tanto para el médico como para los familiares del paciente cuando uno le propone el tratamiento. Un ejemplo fue el que fue presidente de Israel, Ariel Sharon, que se tomó la decisión ante un infarto cerebral isquémico de anticoagularlo y después hizo una hemorragia cerebral porque tenía un daño de los vasos sanguíneos y murió por la hemorragia cerebral, y una decisión que había que tomar dependiendo de qué. Entonces, por eso a veces las decisiones son tan difíciles. Y es que los cambios de conducta frente al ictus han cambiado, o sea, nosotros hemos cambiado nuestra conducta. Acuérdense que antes, a veces allá en Cuba nos molestaban los neurocirujanos, que los neurólogos solo tomábamos café y hablábamos paja, o sea, ya decían mentiras porque no hacíamos nada ante el ictus y que solo aspirina y esteroide usábamos. Y por supuesto, ya el esteroide ni se usa en el ictus. No, lo tradicional es lo que dice que no se podía prevenir, que no puede ser tratado, solo ocurre en ancianos, no es tan importante como un infarto del miocardio, y la recuperación inmediata o no hay recuperación. Todo ha ido cambiando, el advenimiento del nuevo siglo, de los nuevos tratamientos, ha hecho que, digamos, en este momento, y es lo que vamos a ver a lo largo de las conferencias de este módulo, que es prevenible, requiere tratamiento de emergencia y hay tratamiento de emergencia. Cualquier persona puede sufrir un ictus, y el ictus es un ataque cerebral que requiere la misma atención que un infarto del miocardio, y vamos a ver por qué, por las secuelas tan terribles que deja. Y la recuperación del ictus continúa a lo largo de la vida, pero es crucial los 3 primeros meses. El ictus es un problema de salud, primera causa, por lo que le decía, de mortalidad y discapacidad en mayores de 65 y más de 75 en mujeres, en hombres, perdón, más de 65 mujeres y más de 75 en hombres. Y la segunda causa de demencia, los pacientes que sufren ictus, por lo general muchos van a ser una demencia. La incidencia general es de 200 a 500, 100.000 habitantes entre 45 y 84 años, y 12.000 ingresos por enfermedad vascular en Estados Unidos, que se llevan y se manejan muy bien las estadísticas. Y después del ictus, un 22% de pacientes van a quedar imposibilitados de caminar, del 30 a 50 va a haber una dependencia para su manejo, y del 12 a 18 va a haber una fascia, y el 30% de nuestros pacientes con ictus van a hacer una depresión. O sea que realmente es un problema. Pero uno de los cambios más radicales que ha tenido el manejo del ictus ha sido la organización que hay que tener para el manejo del ictus. Primero, estar seguro, y cada vez lo estamos más, que es una emergencia médica. La palabra que a veces van a ver que la voy a usar varias veces, es que tiempo es cerebro. Y lo otro que ha venido cambiando es que estos pacientes deben ser tratados en una unidad de ictus, deben ser tratados donde haya todas las condiciones. El país ha ido adelantando, tenemos unidades de ictus privadas, nosotros manejamos la del Hospital Diagnóstico, tenemos en el Hospital Rosales, tenemos en el Seguro Social, o sea que realmente hemos hecho los cambios necesarios y el país va avanzando. Ojalá que cada vez se puedan tener más unidades y con toda la tecnología a las manos. ¿Por qué? Porque desde la declaración de Helsingborg se marca como un objetivo que todo paciente con ictus debe ser tratado en una unidad de ictus. Rápido la clasificación, no me quiero demorar mucho en esto, ustedes la conocen, la forma isquémica y la forma hemorrágica, los dos principales ictus, cada uno con sus características, y fundamentalmente algunas estadísticas dicen un poquito más, 80-20, generalmente así se comportan casi todos los revisados, 85% es isquémico y el 15% es hemorrágico. Realmente el infarto cerebral tenemos infarto establecido, una oclusión permanente y la clínica en función de la arteria afectada. Y quiero solo referirme unos minutos a la importancia que cada vez se hay que darle el ataque transitorio. El ataque transitorio de isquemia, algunos dicen que es como una bomba de tiempo, como ven ahí, o con las campanas de la iglesia. Están anunciando que algo más importante va a pasar. Lamentablemente, a veces en nuestros hospitales, por las características de los hospitales nacionales o los hospitales que no hay una atención, o sea, que están muy agobiados de trabajo, no se le da la importancia, pero sí el ataque transitorio es una situación de riesgo, porque posiblemente este paciente que hoy tuvo el ataque transitorio va a haber una recurrencia en el 5 al 10%, y pasa, acaba de llegarme una paciente que viene de Estados Unidos
Y allá, igual, hizo un ataque transitorio típico de isquemia, la mandaron a su casa en una unidad de ictus de los Estados Unidos, y al otro día hizo el infarto cerebral, ahora está hemiparética y afásica. El ictus y la hemorragia intracerebral, que todos los vemos, fundamentalmente la hemorragia intraparenquimatosa al hipertenso, la hemorragia subarachnoidea, el hematoma epidural y el hematoma subdural. Solo era para. El diagnóstico del ictus realmente necesita una atención inmediata, donde va a ser importante sumamente determinar la hora de inicio. O sea, rápidamente cuando el paciente llega tenemos los protocolos en las unidades donde se le hace toda la atención inmediata, el electrocardiograma, los exámenes necesarios de laboratorio, la tensión, frecuencia cardíaca, pero es importante que el familiar no sepa decir la hora. Tenemos un problema con eso en las unidades de ictus. Se cree que los ictus isquémicos por lo general comienzan en horas tempranas de la mañana o en la madrugada. A veces hacemos hasta la broma que en la tarde no hay ictus, o sea que ya viene, dice un ictus en la tarde, digo, no, eso no es un ictus a la enfermera. Evaluar la intensidad del déficit, tenemos varias escalas que usamos para poder medir. Hay escalas que, como decía ayer también, en otras patologías, el doctor Orrego, la mayoría de escalas están gratis, se pueden adaptar dependiendo de la que quiera la unidad a tener como escala. Lo otro importante que dice que es una diferencia importante de los neurólogos que tenemos que hacer es la topografía, saber dónde está la lesión, ubicarnos topográficamente y los estudios de imágenes, por supuesto. Estas son algunas de la escala, la NIHS, que son de las que más utilizamos y usamos nosotros, que realmente es la que más se publica en investigaciones. La escala de Cincinnati, que la usan más que todo en las ambulancias, porque es muy fácil de levantar la mano, bajar la mano, y que cada vez hemos estado acá en el país trabajando para que los que se enfrentan primero al ictus, o sea, las unidades de ambulancia, EMI, etcétera, o los familiares conozcan o logren identificar cuando hay un ictus. Y el ranking ves de la escala de Cincinnati, debilidad facial, la caída del brazo o que no se mueve, y el trastorno del lenguaje. Rápidamente, la semiología, la arteria cerebral media, fundamentalmente donde quizás más encontramos el ictus, con afasia, negligencia, hemianoxia homónima y un déficit sensitivo o motor contralateral. El territorio posterior, hemianoxia homónima, disfunción cerebelosa, semiología de tronco cerebral, usted va viendo ahí, puede haber alteraciones visuales, como vemos, puede haber náuseas, vértigo, ataxia, alteraciones oculomotoras, pares craneales. O sea que esto nos sirve en la clínica para diferenciar rápidamente en qué nos enfrentamos, porque va a ser importante a la hora de tomar decisión para el tratamiento. Y la neuroimagen, muy importante, el TAC de cráneo realmente es la imagen de combate, es la primera imagen que por lo general se hace, a veces no contamos en todas las unidades con resonancia magnética, más adelante vamos a tener, voy a hablarle un poquito más de esto, pero es la imagen inicial, donde usted dice, el paciente tuvo un infarto isquémico o tuvo una hemorragia, y de ahí el tratamiento. A veces no es tan fácil. Los neurólogos a veces creemos que es muy fácil decir si el paciente tuvo hemorragia o isquemia, a veces nos equivocamos, o sea, lo podemos intuir por la clínica. Sabemos que la hemorragia, pues, generalmente el paciente puede haber una convulsión de inicio, viene con mucho dolor de cabeza, viene vomitando, pero igual puede haber una confusión, y es importante para tomar la decisión. Y estudios de imágenes también, tenemos los estudios que nos pueden apoyar fundamentalmente. Nosotros en la unidad del hospital diagnóstico usamos fundamentalmente la resonancia magnética porque la tenemos 24 horas, pero si no, como le decía, el TAC se puede utilizar. También el estado de la perfusión. Hoy tenemos lo que es perfusión-difusión, que nos permite ver en minutos el área dañada y el área que vamos a salvar. O sea, tenemos también angioresonancia o angioTAC, más que todo cuando sospechamos una lesión ya de tipo hemorrágica, aneurisma, etcétera, y los estudios de la fuente embolígena cardíaca. Tenemos ecocardiograma normal y el eco transesofágico, que es muy importante. Tenemos varios pacientes que han hecho infarto y le hemos descubierto un foramen oval permeable. El manejo de urgencia, el manejo de los pacientes con ictus ha cambiado, lo que le decía, y con la aprobación de la trombolisis. La trombolisis es la indicación ahorita primera y con los resultados son importantes. Vamos a ver por qué no a todos los pacientes se puede hacer trombolisis. El traslado inmediato, es importantísimo, lo que decíamos, trabajar con las ambulancias, con los sistemas de ambulancia, y como le decía,
Vamos a ver a lo largo de la conferencia que tiempo es cerebro. Realmente vean lo que puede pasar en minutos, en horas, se va dañando. El área que era un área pequeña se va haciendo mayor y aquí es importante el tratamiento, el manejo rápido, ya sea la neuroprotección farmacológica en la unidad de ictus y el tratamiento que se ha extendido, el endovenoso, la trombolisis endovenosa a 4 horas y media. Se hicieron varios estudios que han hecho que ahorita se pueda llegar hasta 4 horas y media para hacer una trombolisis endovenosa. Medida general, que eso es lo que vamos a hacer cuando este paciente nos llega: el control de la glucosa, de la hipertermia, de la presión, tratamiento de la hipoxemia, tratamiento de la hipertensión intracraneal y prevención de complicaciones médicas, si el paciente viene con una disfagia, viene con un edema, viene con una trombosis venosa. Y las medidas generales, siempre debe ser el paciente este que nos llega, a usted le llega a algún lugar que estén del país, tratar de derivar al paciente a un lugar donde, un hospital de tercer nivel, donde debiera haber una unidad de ictus. Bien, tomar vena periférica. Acuérdese que es importante no usar soluciones glucosadas en el paciente con una isquemia. Las constantes, hay que incluir la glucosa, hay que incluir las diferentes medidas o exámenes que nos van a dar la característica metabólica de nuestro paciente, el oxígeno si la saturación está por abajo de 90, la temperatura si el paciente tiene fiebre, la glicemia, si mayor de 150, iniciar una pauta de insulina rápida y no dar aspirina sin TAC. O sea, ¿por qué? Porque posiblemente ese paciente va a hacerse una trombolisis. O sea, cuando nos llega no nos podemos volver, como decimos, locos y dar aspirina, etcétera, porque posiblemente ese paciente, si en la TAC hay un infarto, tiene el derecho de poder hacerse una trombolisis. Lo otro es tratar solo si la presión arterial, ahí viene la discusión con los cardiólogos un poco, tratar solo si la presión arterial está por encima de 220 o la tensión arterial media mayor de 120, y en hemorragia cerebral el tratamiento, por tratamiento trombolítico puede haber disección de la aorta, fallo cardíaco, nunca vía sublingual el tratamiento, y si tenemos que tratar, captopril oral es la elección acá en el país que tenemos más, y el tratamiento de elección pudiera ser la betalol intravenoso. También si realmente es un hipertenso severo, tenemos también la posibilidad de usar nitroprusiato ya en la unidad de UCI. Tratamiento anticoagulante siempre está previo, estamos hablando de agudo, después me imagino Erika va a hablar de los anticoagulantes y todo. ATI con las indicaciones de si hay un ataque transitorio con fuente cardíaca de émbolo, un ACV establecido con fuerte de émbolo, si los datos del TAO, exploración sugestivo de gran tamaño, puede ser diferido 72 horas. A veces tenemos un infarto enorme, grande, pensamos que va a hacerse una cerebral media maligna y entonces tenemos esta dificultad. ATI de repetición o ya un paciente que esté antiagregado y que esté fallando, infarto por trombosis venosa, infarto por disección carotidia. Y la pregunta, ¿vamos a usar anticoagulante en un ictus progresivo? Por lo general es un tema que todavía está en discusión. Generalmente se pone parida sórica en perfusión, se puede poner, o comenzar la anticoagulación oral a partir de las 48 horas. Tratamiento antiagregante, indicaciones, ataque transitorio, isquemia sin evidencia de cardiopatía embolígena y ataque cardioembólico con signos clínicos de infarto extenso. Generalmente tenemos las aspirinas de inicio, o si no se puede usar aspirina o hay alguna contraindicación o hay fracaso, podemos usar el copidogrel, son los dos aprobados para ictus isquémico agudo, y por supuesto cuando no se hace trombolisis. Manejo del tercer nivel, pues como decíamos, lo importante de que es llevar a este paciente, que vean la mejora, la diferencia se establece a partir de la primera semana, vean cómo se separa lo que son los mejores resultados en los pacientes que son tratados en una unidad de ictus, en aquellos que son tratados en una sala general. O sea que ya a partir de la primera semana vemos la diferencia en lo que es la respuesta del paciente y evitar las complicaciones, mucho menos complicaciones, mucho mejores resultados de lo que va a ser los signos que van a quedar o los daños que van a quedar en el paciente en aquel que pudo ser tratado en una unidad de ictus. Nosotros pues llevamos ya tiempo con la unidad de ictus del hospital diagnóstico, donde tenemos generalmente emergencia 24 horas, laboratorios, resonancia, tomografía y la unidad de cuidados intermedios e intensivos. Realmente esto es lo que necesitamos para manejar al paciente de forma rápida, precisa, unidad de ictus, porque ya el grupo que trabaja allí está preparado
tienen ya toda la capacidad para responder ante el paciente y volver a decir que como tiempo de cerebro, minutos que se pierdan son minutos que van a dañar más al paciente. El tratamiento fibrinolítico, ya tenemos el tratamiento fibrinolítico, o sea, lo que le llamamos es un tratamiento curativo en fase aguda. Realmente hay que usarlo ante las 4 horas y media de inicio. El tratamiento se hace con el medicamento, y está contraindicado fundamentalmente, aquí está el RTPA, 0.9 miligramos por kilogramo, máximo de 100, intravenoso, o sea, toda la unidad lo manejamos, las enfermeras rápidamente que llega el paciente y ya se da el código ICTU, pues se preparan para comenzar la infusión, se infunde el 10% antes para ver alguna reacción, y después a los 10 minutos se infunde el resto de la infusión, el RTPA. Se han utilizado varios, desmoteplase, etcétera, hay algunos en investigación también. Hay varias contraindicaciones, por supuesto, una hemorragia en el TAC, un ictus severo, un trauma craneal 3 meses antes, cirugía mayor, hemorragia intracraneal, hemorragia gastrointestinal urinaria, punciones arteriales, convulsiones, tratamientos con anticoagulantes orales que el INR esté por arriba de 1.4, el tiempo de protomblina alargado o de heparina, sí, heparina 48 horas antes, las plaquetas por arriba de 100.000, o sea que realmente hay un protocolo que es el que tenemos que hacer para evitar porque la mayor problema del RTPA es que el paciente sangre. Por eso realmente en la unidad de ictus tenemos que tener a la mano un neurocirujano y un hematólogo de llamado, porque a veces está la complicaciones. Por ejemplo, el paciente también firma un consentimiento informado. Y esto es lo que se hace, vean, el paciente inició los síntomas, llegada a urgencia, el tiempo es realmente la evaluación, se debe hacer una evaluación muy rápida, generalmente el neurólogo debe llegar lo más rápido, hacer la evaluación, hacer el estudio, vean aquí, y ya el paciente debe estar, si llegó a las 9:15, 11:30 ya infundido fundamentalmente, o sea que realmente es un protocolo que hay que hacer, porque si no, se nos va del tiempo el paciente. A veces tenemos pacientes que llegan en el borderline y es difícil tomar una decisión. Las complicaciones, hipertensión intracraniana, si hay disminución de los niveles de conciencia, si hay vómitos, si hay midrasis, reflejo corneal, infartos muy extensos, habitualmente en el 3er y el 5.º día, que es lo que le llamamos infartos cerebrales malignos, que hay que hacer craneotomía descompresiva, etcétera. El manejo, reposo, evitar la hipoxia, TAC urgente, por supuesto, si este paciente pensamos que tiene una hipertensión endocraniana, generalmente usamos manitol, 125 milímetros 6 horas, pasar en 30, no más de 5 días, puede haber hiperventilar al paciente, relajantes musculares, coma barbitúrico, que ya no se usa mucho, y no útiles los corticoides. Sabemos que en los infartos cerebrales ya los corticoides han perdido su utilidad. Y las crisis epilépticas, no antiepilépticos parenterales en crisis única, descartar metabolopatía o algún trastorno por los fármacos, y si crisis recurrente tenemos el valproato intravenoso, también se puede utilizar. Ahorita ya tenemos también el quepra endovenoso para estos tipos de pacientes. En estatus epiléptico ya sabemos el manejo que el diazepam, y si no se debe confiar el diazepam, todo lo que es el manejo del paciente en estatus epiléptico. Pero ¿qué pasa? Yo le decía ahorita, ojalá pudiéramos a todos los pacientes hacerle trombolisis, pero tenemos limitaciones. ¿Por qué? Porque la ventana terapéutica se estrechó 4 horas y media y solo alcanzan el 4-8 pacientes a un centro especializado. En Madrid, la Comunidad de Madrid ha hecho un plan que es al revés, el paciente no se mueve, los que se mueven son los médicos y le ha funcionado bien, pero aún así sus porcientos son muy parecidos a esto. Recanalización completa en el 30 y parcial en el 40, tiene complicaciones hemorrágicas, como le decía, muchos pacientes van a hacer una hemorragia, y hay muchos pacientes que ustedes vieron los criterios de exclusión que van a ser excluidos por el riesgo hemorrágico que tienen, y pacientes mayores de 80 años que se pueden hacer fuera de protocolo, pero lo indicado es no hacerlo. A veces, bueno, pues se han hecho algunos pacientes. Y sistema de aviso y traslado al código ICTU, es lo que necesitamos. También tenemos trombolisis intraarterial, trombolisis según criterio, sonotrombolisis y nuevos fármacos y asociaciones para paliar un poco el problema que tenemos con la trombolisis endovenosa.
Y la resonancia multimodal ha sido realmente sumamente importante, lo que se llama difusión y perfusión, para poder tomar decisiones. Muchas veces vemos que el paciente tiene una ACV cerebral media y tiene allí un área importante. Parece que los síntomas no son tanto, pero tiene un área importante a salvar cuando hacemos la perfusión y vemos que posiblemente ese infarto se va a hacer muy grande y allí tenemos muy importante para tomar la decisión. Trombolisis mecánica, también por supuesto tenemos la trombolisis interior. En nuestra unidad de ictus se da un problema por el tiempo de llegada de los pacientes. Tenemos, y pasa en varias unidades en el mundo, más pacientes tratados con trombolisis intraarterial que con trombolisis endovenosa, y es mucho más caro, porque bueno, ya necesita un cateterismo, se necesita llegar hasta el lugar donde está la oclusión, y ahí ponemos el RTPA, por supuesto en dosis, pero también hoy ya local, ahí se pone el trombolítico. Pero ¿qué pasa? Hoy a partir del estudio Mercy se han hecho nuevos tratamientos, y es esto que estamos haciendo ya acá en el país, la trombolisis mecánica. Son cuando está contraindicada la trombolisis con RTPA, también se puede hacer cuando el paciente está anticoagulado, hemorragia reciente, etcétera, que tenemos diferentes mecanismos para extraer el trombo. Ya cada vez, vean aquí uno de ellos, que es se traspasa el trombo y se viene a traer. Existen diferentes, como le decimos, sombreros, diferentes tipos de aditamentos que tiene en la punta el catéter para poder extraer el trombo, y nos da más tiempo para poder tratar al paciente. Y el código ictus, o sea, importantísimo lo que es. Esto es como la clave de todo esto, o sea, que el paciente llegue en ictus, llamada a atención primaria, que ya vaya a traslado a hospital de referencia. Este es el código ictus de un hospital, vean aquí, de Madrid. O sea, ¿cómo es aquí? Así mismo tenemos que hacer acá. Realmente el paciente debe ser activado el código ictus lo más rápido posible en aquel paciente que tenga un déficit neurológico permanente, que tenga menos de 0 horas de evolución, que tenga menos de 80 años y una calidad de vida aceptable en el ranking. No quiere decir que nos llegue el viejito de más de 80 años y le digamos, muérase, no. Tenemos otros tratamientos todavía agudos, pero en el caso de trombolisis son los criterios para activar rápidamente el código ictus. Y los criterios de exclusión: paciente en coma, con tratamientos anticoagulantes orales, que tenga una crisis epiléptica, una cirugía reciente, y si realmente usted como residente, usted como médico general, usted como el médico de cabecera, internista en el hospital, tiene dudas en algún criterio, pues se discute con el neurólogo, se activa el código y discútalo con el neurólogo. Estos son los objetivos del código ictus: disminuir el tiempo entre el inicio del ictus y el acceso a un diagnóstico de tratamiento especializado, incrementar el número de pacientes con infarto cerebral tratados con trombolisis. Si usted tiene un hospital con un código, o sea, con un equipo que el código ictus se respete, al final va a tener más pacientes con trombolisis. Incrementar el número de pacientes que accedan a los cuidados semi-intensivos o a las unidades de ictus. O sea, realmente eso es lo que queremos en todo momento. Y cada vez disminuir el tiempo del ictus entre el tratamiento y el diagnóstico y el tratamiento especializado. Incrementar atención urgente por neurólogo, por el tiempo, y esto ya lo vimos, y los criterios de inclusión. Y después, ¿qué? Bueno, después le va a tocar al doctor Cornel y a la doctora Erika, más que todo, explicar, después de que tenemos este paciente con ictus, ¿qué vamos a hacer con él? Pues vamos a estudiarlo bien. Hay que ver el paciente, los diferentes estudios cardíacos, estudios analíticos, estudios vasculares, para investigar un poco más cuál es la causa del ictus. A veces no es tan fácil saber cuál es la causa del ictus. Hay pacientes que nos cuesta saber. Generalmente pensamos que la aterotrombosis pues es la primera causa, embólico, pero hay muchas causas que nos toca estudiar y preparar al paciente para la prevención secundaria. Aquí ven los tratamientos preventivos, que ya lo vamos a hablar. Solo me queda terminar diciendo que, como le decía, tiempo es cerebro. Yo creo que mientras mejor y más rápidamente tengamos y actuemos en el ictus isquémico, vamos a tener mejores resultados, y al final lo que queremos es que nuestro paciente acceda a la unidad de ictus y que sea tratado con la mayor rapidez, y que la trombolisis es hoy el tratamiento de punta en lo que es el manejo del ACV isquémico. Muchas gracias.